Hola, hola de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Raquel, hola Ana. Estamos aquí Hola. otra vez en nuestro segundo capítulo o episodio, nuestro segundo encuentro de una charla entre amigas con nuestros cafés, infusiones, lo que sea, y para hablar, pues eso, de lo que nos unió y de lo que nos ha transformado la vida con ese tono distendido, informal y que esperemos, como dijimos en el anterior episodio, pues que pueda, si nos estás viendo, pues que pueda ayudarte o simplemente que pases un buen rato con nosotras. En el anterior episodio, en el primer encuentro, comentábamos que cuando nos dieron el diagnóstico, en nuestros tres casos, la fecha del diagnóstico estaba cerca de nuestros cumpleaños. Esto es algo que hemos comentado las tres, ¿verdad? Y Sí. que, bueno, no sabemos si es casualidad o no, si tiene que ver con ese renacer de nuevo que a veces se habla, ¿no? Tras un proceso oncológico. Nos gustaría saber también si esto le ha pasado a más mujeres o también a hombres, ¿no? Así que os leeremos en los comentarios también si queréis compartir vuestras fechas y vuestras experiencias. En mi caso, empiezo yo. Pues mi cumpleaños es el 24 de marzo y el diagnóstico llegó el día de antes, el día 23. Fue un regalo, bueno, como en la formación donde nos conocimos, chicas, ¿verdad? Que salía esa frase de un regalo mal envuelto, muy mal envuelto. Pues algo así fue. Y aunque en un primer momento pensé que, jolín, que vaya fecha más oportuna para que me dieran el diagnóstico, es verdad que después yo creo que me vino bien, porque en ese día de mi cumpleaños, que no compartí con todo el mundo la noticia, sí que recibí muchísimas muestras de cariño, de apoyo, de amor, simplemente por ser mi cumpleaños, no porque supieran la aparición de esta enfermedad. Así que me sirvió también para darme cuenta de esa red de apoyo, de cariño, de amor que es tan necesaria en estos procesos, ¿no? De enfermedad. Y bueno, Ana, en tu caso, ¿quieres También compartir? coincidió. Ujú. Sí, yo me detecté el bulto y fue una semana después de mi cumpleaños. Casualidad, causalidad, no se sabe, la cuestión es que coincide en fecha. Y fue así. Y la verdad que fue un antes y un después porque siempre tienes ese momento de tu cumpleaños cercano. De hecho, iba a celebrarlo y al final pues no lo celebré, evidentemente, porque no me encontraba bien Ya es un tema que ya hablaremos más adelante. Pero sí es verdad. Y luego sí, otra cosa, Rocío y Raquel, que nos sí la hemos comentado, que incluso en el curso, incluso en los encuentros que hemos tenido con otras mujeres o otros, normalmente hemos encontrado más mujeres que hombres, ¿no? Cuando tenemos un grupo de que han pasado un proceso oncológico, coincidimos mucho. Yo he encontrado ya más mujeres que han coincidido que el diagnóstico, cuando se han detectado el bulto, cuando ha habido una revisión, ha sido muy cercano a la fecha del cumpleaños. Es algo muy común, no sabemos la explicación, porque de hecho en más de una ocasión la hemos hablado, pero ocurre. Curioso. ¿Y tú, Raquel? Sí, También tienes también, algo ahí relacionado, ¿no? sí, para mí también fue un poco parecido porque mi cumpleaños es el 21 de junio y, bueno, no lo celebramos entonces, lo celebrábamos el 1 de julio, que nos íbamos ese fin de semana, y nos íbamos el 2 de julio, nos íbamos a celebrar un par o tres de días. Y yo me noté el bultito el 1 de julio, así que bueno, pues son 10 días después también. Muy curioso, yo la verdad que sí, es verdad que tengo curiosidad porque durante la formación, como tú has dicho, había muchas mujeres que fue así y en mi entorno, las que yo voy conociendo, pues también. Y no sé, me gustaría saber si las que nos estáis viendo, los que nos estáis viendo, pues también está muy cerquita la fecha de vuestro cumpleaños. Sí. Es curioso también, Sí. chicas, cómo en vuestros dos casos vosotras mismas, ¿no? Habíais detectado pues un bulto, algo un poco fuera de lo normal. En mi caso, yo soy de esas mujeres, seguro que alguna más de las que nos están viendo le pasa lo mismo que a mí, de esas mujeres que ya mi ginecóloga en las revisiones periódicas me decía que tenía las mamas muy complejas, muy densas, con mucha fibra de Muy densa, sí. muchos bultos. Entonces es verdad que yo no me diagnostiqué ningún, o sea, yo a mí misma no me noté, no fui capaz de saber que tenía algo extraño o algo diferente, porque para mí tener bultitos y fibroadenomas, nódulos, es muy habitual. En mi caso fue en una revisión normal, periódica, así que desde aquí también lanzar la importancia de las revisiones para que lleguen esos diagnósticos además lo antes posible.
No, sí. Sí. En mi caso, por ejemplo, no fue una revisión y tampoco fue que me estuviese explorando. De hecho, uno de los médicos que me trató me dijo, te ha sonado la campana. Y es verdad, me sonó la campana ese día. Yo simplemente fue el hecho de apoyar mi pecho sobre mi brazo, mi antebrazo, y notar algo distinto. Que luego fui a reconocerme y vi que no había nada. No sentí, pero eso como que se me quedó aquí, no sé, grabado. Una cosita, una vocecilla en mí que me dijo, Ana, tienes que mirártela. Y yo que normalmente soy como muchas mujeres y muchas personas que dejamos el tema de médicos para después. Primero va tu familia, tus hijos, y luego tú eres la última que te miras. A ver, siempre hay una amiga que te dice, tienes que ir, no lo dejes. Y coincidencia del destino, pues fui. Que yo mi primera cita con la ginecóloga le dije, no sé a qué vengo, te vas a reír incluso de mí porque vengo para un pego. Fíjate el pego, por dónde salió. Y es que es tan importante cualquier cosa que te notes, sea por una exploración, sea porque te nota algo, algo diferente, el tener la prevención, el tener que ir a la consulta, no dejarlo, no posponerlo, no ¿Sabes qué pasa, Ana? nunca encuentre el momento adecuado para ir. ¿Sabes qué pasa? Que muchas mujeres, y yo me incluyo, no nos palpamos o no nos Mm. palpamos lo suficiente. De hecho, en mi caso, yo había ido a la ginecóloga el 2 de mayo, quiero decir, y me había palpado y todo estaba normal. Yo no podía esperar que tuviese nada raro, pero fue casualidad que estando con mi hermana, con la que tampoco me puedo ver mucho por temas de trabajo, porque yo trabajo los fines de semana y ella no, quedamos ese día con los niños y no sé por qué salió el tema. ¿Tú te palpas? Yo creo que me había hecho una analítica, me había salido un parámetro así raro que la ginecóloga no le dio importancia, pero mi hermana que trabaja en San Joan de Déu dijo, no, le hizo como clean. Entonces me dijo, ¿tú te palpas? Y digo, pues no. Y esa noche lo hice. Y mi cuerpo, que es, bueno, yo lo adoro como vamos, ahora, si antes ya lo hacía, ahora mucho más. Me lo mostró, porque fíjate, en 2 meses yo tenía un bulto gigante aquí. Entonces, no sé, dar gracias por estas, al final son casualidades, que yo quedara con mi hermana, que yo me tocara ese día, que me dijera eso, ¿no? Sí. Es curioso las diferentes formas, ¿no? Aunque todos son cánceres de mama en las que puede aparecer eso, ¿no? Las formas, las maneras que tienes de llegar hasta esa forma de tocarte o hasta que te dicen, en tu caso, ¿no? Un pego. ¿Has dicho un pego? Que Sí, sí, un me pego, ha además que me ha fue hecho esa mucha la gracia frase. la Bueno, es palabra muy típico de del aquí de pego. Córdoba, ¿vale? Que también tengo que aclararlo. Es que me ha hecho mucha gracia la palabra del pego. Sí, sí, muy curioso. Y es verdad, porque y además yo decía a mi amiga, "No, cuando yo vaya a la ginecóloga, ¿qué le voy a decir? Si yo ya no me lo encuentro, si Claro. es que no me lo encuentro. Es Pero qué decir, y bueno, bien, qué y lo que tú fuerte. dices que tú has estado en mayo, yo estuve 4 meses antes también a una ginecóloga, a una revisión, por el tema de, ya por la premenopausia, estas cositas que vas teniendo Que ya a una, hablaremos en a otro. una, a una cierta edad, ese tipo de trastornos que aparecen, aparecen, y dices tú, uy, algo está apareciendo. Y recuerdo, Raquel y Rocío, que fue curioso porque empecé a explorarme el pecho meses antes, yo decía, yo cuando vaya a la próxima revisión le tengo que decir a la ginecóloga que me explique exactamente cómo tengo que explorarme. Eso tenía yo en la cabeza, Fíjate, porque decía, mi pecho son también mamas densas y una frase que tú has dicho, que a mí me lo dijo incluso el que me hizo el ecógrafo, me dijo, con estas mamas densas hay que tener mucho cuidado. pues fíjate. Fíjate el Así. cuidado. Y es así, de verdad. La prevención, el tocarte, el reconocerte, eso es fundamental para tener un diagnóstico lo antes posible y un mejor No lo pronóstico. dejéis, no lo dejéis. Y también, como decías, Ana, el escucharnos, ¿no? El priorizarnos. Muchas veces, esto también le pasa a muchas mujeres, sobre todo, también le puede ocurrir a hombres, pero es como muy del género femenino, ¿no? Dedicado más a los cuidados y a darnos a los demás, a cuidar y estar pendientes de los demás antes que de nosotras mismas. Y a veces es verdad que vamos dejando esas cosas para después y ojalá estos diagnósticos nunca llegan, o mejor dicho, nunca llegasen, pero que en el caso de que tengan que aparecer y llegar, pues que sea lo antes posible para poder atajarlo y poner solución y remedio del mejor modo posible. Sí. Estabais diciendo antes, chicas,
Y bueno, no sé si Raquel querías añadir algo al Es que respecto se me de esto. acaba de ocurrir porque creo que lo hemos hablado alguna vez con el tema del diagnóstico y las pruebas estas que te hacen. Yo me pregunto si las personas que normalmente son mujeres, a ver si ahora me voy a meter en un jardín, pero las mujeres que te hacen las mamografías, ¿ellas tienen pechos? Quiero decir, ¿se han hecho alguna vez una mamografía? Porque Ya sé por es dónde que va. es horroroso, o sea, es horroroso el estrujamiento mortal que te hacen ahí. Yo no sé si Ay, hay, La pero mamogra- vamos, yo la lo paso mamogra- la fatal. mamografía es, Raquel. ¡Uf! Madre bueno, a mía. ver, aquí me sale mi parte más científica de Vamos defender que bueno, allá. que la Y ciencia venga, avanza tira. mucho y que gracias a las mamografías pues podemos Sí, que hay que ver hacerlas, pero hay correctamente que las mamas y los diagnósticos. Pero es verdad, y yo he tenido respirar. suerte, ¿eh? Las personas que me han hecho este tipo de pruebas, la verdad, han sido siempre, en mi caso, ¿eh? Han sido muy amables, con mucho tacto, sabiendo que duele y Ay, explicando, jolín, bueno, qué venga, bien. ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Lo aguantas bien? Venga, voy a ser rápida. Y sí, sí, yo tengo que decir que donde a mí me han hecho todo esto y me tratan y me siguen tratando, Pues me he alegro. tenido suerte porque han sido personas con mucha empatía y mujeres, la Sí, mayoría sí, es la mujeres. mayoría, mujeres, por eso Sí, la digo, mayoría son jolines, mujeres. pero También, también depende porque yo he pasado, bueno, yo hace ya un montón de años también tuve una operación me quitaron una glándula mamaria. Entonces yo también he estado con una serie de revisiones anteriormente, no tiene nada que ver con el tema de oncológico, simplemente coincidencia. Pero sí recuerdo, sí sé que depende, o por lo menos yo lo he visto, depende la clínica, el hospital en el que he ido, el aparato, el mamógrafo, es diferente, por tanto, los nuevos, como que te hacen diferente la mamografía, duele menos. Los sí. antiguos, yo he estado en antiguos, y eso es verdad que era Mm. apretar, pero muchísimo. Apretar tiene que apretar, pero la posición, el tipo de aparato, la placa, varía mucho. Y yo he visto diferencia entre un aparato y otros. Habrá que Y eso también influye buscarlo. a la hora de hacerte la prueba, de que te pueda doler. Interesante. Mm. Interesante. Oye, pues si personas que nos están viendo quieren comentar algo también en relación a esto, las ¿Sí? mamografías, las molestias. A mí me llegaron a hacer una mamografía con punción de estas BAC, o como se Ostras. llame, a la vez. Y fue toda una experiencia. De esto ya hablaré, porque madre mía, eso sí que fue toda una experiencia. Chicas, quería comentar, antes estábamos hablando eso, del tema de las coincidencias con las fechas de los cumpleaños, los diagnósticos, y también entre nosotras hemos hablado, y bueno, y con más personas, cómo podemos reaccionar cuando llegan los diagnósticos. Si cuando ya tenemos ese título, ese nombre, nos lanzamos a buscar información a este mundo tan amplio de lo que es Internet, al señor Google, a preguntar, a buscar, o si no lo También. hicimos. ¿Cómo reaccionasteis vosotras? ¿Cómo respondisteis ante el diagnóstico? Yo sí Raquel, lo ¿estás hice. Yo sí tú? lo hice. Yo confieso que lo Ah, hice. Juana. Y no tenía que haberlo hecho, y es lo que te aconseja. Yo sí lo hice. Raquel no lo sé, pero yo sí. Bueno, tú ya. Yo entré un poco en shock en ese primer momento y la verdad que no recuerdo, es que no tengo el recuerdo de haber buscado nada, pero mi marido, que estaba ahí, es el rey de Internet y él sí buscó toda la información. Él siempre estaba al día de todo y es el que, no sé, el que se informó mejor, la verdad. Yo no tuve esa, no sé, esa curiosidad. Supongo que hubo un momento, en mi caso, que como dije en la primera tertulia, que fue un triple negativo. No entendía muy bien qué era eso. Bueno, tampoco tenía yo mucha, como no había tenido ningún familiar que hubiese tenido cáncer de mama, ni nadie cercano que lo hubiese tenido, pues no sabía bien cómo iba, ¿no? Y que que había tantos tipos de cánceres de mama. Pero en mi caso no tengo el recuerdo de haberlo buscado. No sé si tú, Rocío, sí que estuviste ahí indagando un poquito. No, la verdad es que yo tuve muy claro desde el primer momento que no me iba a meter en Internet porque, uf, creo que no estaba preparada para la avalancha de información que además es infinita, porque tú puedes Infinito. buscar y buscar Mm. y buscar y no parar. Entonces es verdad que en mi cabeza algo me dijo, no mires nada en Internet, para ti a partir de ahora las instrucciones y la información válida va a ser la que te digan los médicos, los especialistas del hospital, donde te han diagnosticado, donde pues me iban a dar tratamientos, a operarme y demás.
Y así hice en los primeros meses. Es Ujú. verdad que incluso algunas personas cercanas me comentaban cosas, sabían de mi diagnóstico, me mandaban información incluso por WhatsApp. Y yo, pues oye, Otro temazo. con mucho agradecimiento, porque sé que lo hacían pues para ayudarme, ¿no? O por, oye, ¿sabes de esto? Tal. Pero es verdad que intentaba no leer nada de lo que me enviaban, que a veces eran enlaces, noticias, artículos. Entonces necesité unos meses, por lo menos que pasara, como dije la anterior vez, ¿no? Y bueno, y hoy lo hemos comentado, mi diagnóstico llegó en primavera, pues hasta ese otoño no quise buscar información. Yo creo que necesité asentar bien Mm. y que pasara, como solemos decir, ¿no? Todo lo más gordo del principio para ya estar más preparada a buscar más información. Y también Sí. un poco a ver cómo podíamos, o en mi caso, ¿no? Cómo podía gestionar mejor también a nivel emocional o psicológico todo esto que me estaba tocando vivir. Y en relación a esto, quiero sacar también otra cosa que hemos hablado. Si hemos buscado grupos de apoyo, terapia, si esos grupos o personas que estaban pasando por algo similar a nosotros, a lo nuestro, ¿no? A nuestra experiencia, referentes, si también en esa búsqueda de información os habéis encontrado pues buscando también a personas, ¿no? Para Yo, sentiros más apoyadas, más entendidas, más comprendidas. sí, yo, por ejemplo, en mi caso, Rocío, sí es verdad que yo en el minuto 1 del informe de diagnóstico, con los resultados de de la biopsia, el tipo de tumor que tenía, los centímetros, bueno, y que era redo positivo, hasta con tanto porcentaje, yo recuerdo coger internet y lo confieso, y es algo que no aconsejo y que cuando me he encontrado a personas que le han diagnosticado, digo, por favor, internet no lo mires. Yo lo hice, pero no mirarlo. Y sabía que era esto de decir, estoy haciendo algo que sé que no debería, pero mi curiosidad y mis ganas me impulsa a hacerlo. Y yo miraba el tanto por ciento, lo que significaba, y luego esa otra, la interpretación que tú hacías de toda esa información, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que era realmente el diagnóstico o el pronóstico o el tratamiento, pero ya era decir, venga, información. Y en relación a todo eso, pues también me encontré con referentes. Yo, desde mi punto de vista, también, yo para mí es muy importante y sobre todo referentes positivos, porque intentas en todo este caos que tienes buscar referentes positivos, por lo menos en mi caso. Sí. Yo quería encontrar a mujeres que habían pasado mi mismo diagnóstico R2 positivo y que me explicase o que saliera en redes sociales y demás el tema de tratamiento, la quimio, porque el tema de la quimio es que esa otra. El miedo que tienes, cómo me va a afectar, qué efectos secundarios voy a tener, el tema de la caída del pelo, el ¿ahora qué hago? Y lo buscas. Y entre esas búsquedas, a los meses me encontré, yo estuve con un grupo, además lo comenté en mi perfil de Instagram, con Miriam, que para mí encontrarme con un grupo de mujeres que estábamos pasando o habían pasado por lo mismo o muy similar, por un proceso oncológico, para mí fue una tabla de salvación. Yo reconozco que para mí fue una tabla de salvación. Y de hecho, pues, sigo con un grupo de mujeres. Es que No me gusta hablar mucho de que somos mujeres, hay hombres también. Lo que pasa es que es sí, verdad la que en mayoría todo somos este, mujeres. pero la gran mayoría, la gran mayoría te encuentras mujeres. Mm. Es que no quiero que tampoco ningún chico o ningún hombre se sienta un poco. No, no creo. Sí, Bueno, yo quería comentar porque es verdad que has dicho caos, ¿no? Y es como un tsunami gigante que de repente sí. aparece y eh, no sabes por dónde tirar. En mi caso, y esto supongo que lo hablaremos también en alguna otra tertulia, bueno, y en vuestros casos seguro que también, y las que nos estáis viendo, pues segurísimo que también empiezas a recibir un mogollón de inputs, de mensajes de personas y con todo el cariño del mundo, como se ha dicho antes, con todo el amor del que saben o el que pueden, pero te dicen, pues básicamente lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, tú oyes, lees, ves y luego pues haces un poco lo que quieres, ¿no? Pero uno de esos mensajes fue de una compañera mía del trabajo, Inés, que me dijo, mira, tengo una mamá del cole de mis niños, está pasando por un proceso de cáncer también y además es coach y bueno,
te paso su teléfono por si la quieres contactar. Y yo al principio pensé, no quiero hablar con nadie, no me apetece y ahora no me apetecía para nada tener ningún grupo de WhatsApp de gente que estuviese. No, 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 yo quería estar tranquila. Pero a los días pensé, bueno, pues tampoco hace mal a nadie y entré en Instagram, que tiene un perfil, se llama Gemma Rumaguera, y ostras, empecé a verla y dije, bueno, pues la voy a escribir. Como ha dicho Ana, tabla de salvación. O sea, tener ahí ese referente que llevaba 2 o 3 meses más que yo con tratamiento y aunque era un cáncer de mama pero diferente al mío, eh, jolines, yo podía ir preguntando ¿y qué efectos secundarios has tenido? Pues podía ser que yo los tuviera o podía ser que no, pero saber que ella estaba ahí y que podía yo explicarle lo que fuese y ella pues probablemente ya había pasado por eso, yo era una tranquilidad tan grande y a través de ella entré en un chat de 6 mujeres maravillosas a día de hoy seguimos ahí y nos hemos apoyado muchísimo desde el primer día, cada una con lo suyo, explicándonos, animándonos y lo recomiendo muchísimo, la verdad. Hay gente que se encierra en sí misma y todo es respetable, ¿eh? O cada uno hace lo que puede y lo que siente porque al final es tu proceso y tú lo vives de la mejor manera que sabes y que te dejan. Pero yo de verdad que lo recomiendo, ¿no? Tampoco es un chat para contar todas tus penas, que sí, que puedes hacerlo y es un sostén y es un soporte que vas a tener ahí, pero poder expresarte y, y animarte y ver que, no sé, sentirte como acompañada es súper bonito, súper bonito. La verdad es que sí, comparto lo que decís y esas sensaciones, ¿no? De sentirse acompañada, apoyada por personas que están pasando por algo similar a lo que estás pasando tú y que incluso a veces te llevan la delantera, ¿no? Y que también te sirve un poco pues como referente, ¿no? Como decíamos antes, o para también preguntar dudas, porque aquí se abren muchísimos melones. El Uy, estar de baja bastante tiempo también luego conlleva un montón de dudas con el INS, con los tribunales médicos, con tu puesto de trabajo, la situación laboral, en fin. Yo en mi caso particular también encontré a Miriam de Almas Libres de Cáncer y para mí fue pues una sanación también. El empezar no solo te tienes, desde mi punto de vista, no solo te tienes que curar físicamente de un proceso oncológico, sino que tienes que sanar esa parte más emocional. Y a través de Miriam, luego también quiero desde aquí nombrarlas como para honrarlas y dar mi agradecimiento. También encontré a Carolina de Cuerpo en Flow y luego también llegué a Marta y a Silvia Brule a través de, pues ya sabéis que una vez que buscas en internet, el algoritmo ya Ya viene, ya aparece, ya te aparece. empieza a mostrar un montón de información. Y luego también me llegó a través del hospital bueno, pues, información de la Asociación Española contra el Cáncer, que no sé en otras comunidades cómo trabajan exactamente, entiendo que más o menos como en Madrid, pero es verdad que desde ahí hay servicios también gratuitos para los pacientes y también algunos para familiares. Y a mí me recomendaron bueno, hacer terapia con una psicooncóloga, que mi primera reacción fue, no, no, yo creo que lo estoy gestionando bastante bien, esto pues No, mejor para tan otras. mal no estoy, no, no fui yo, tan Yo mal no creo que estoy. mejor esto para otras pacientes o para otros pacientes que veáis que realmente lo necesitan más, porque entiendo que los recursos son limitados. Y la facilitadora que me atendió en aquel momento me dijo, yo creo que es mejor que empieces ahora, porque luego siempre llega un momento como de bajón y aunque tú ahora estés bien, pero mejor para prepararte y prevenir lo que viene después. Y también me ofrecieron el grupo de ejercicio físico, bueno, para mí fue una joya. Llevamos ya un año de conocernos. El programa dura menos. En Madrid duraba 2 meses, pero vamos, ese grupo de 10 personas, la mayoría mujeres, pero tenemos un hombre también, eh, pues nos hemos unido un montón. Y al final el ejercicio físico ha hecho que formásemos un grupo donde, lo que decías tú, Raquel, donde podíamos compartir penas, alegrías, chistes, reírnos, ir a tomar café, hacer una excursión a la montaña. Es decir, ya empezamos a tener vida propia y autónoma y bueno, y la verdad es que para mí personalmente me ayuda y me nutre muchísimo. Creo que quien quiera buscar esa red de apoyo, bueno, pues seguro que le va a servir. Eh, bueno, pues chicas, no sé muy bien si queréis añadir alguna cosa más en relación a lo que hemos hablado hoy. Yo Eh, sí, yo lo único que quería añadir un poquito, si me permitéis, un poco unas palabritas, es el hecho de decir buscar referentes positivos, siempre. Nunca, no pongáis a buscar referentes
de situaciones que os pueden doler o pueden conectar con emociones que realmente tú no sabes lo que va a pasar. Y es muy importante tener referentes positivos que hayan pasado, que estén pasando ese proceso, que vayan por delante tuya, que te van enseñando en ese camino de ilusión, de esperanza, que se puede gestionar esa emoción, ese caos, que se puede salir, que es tan importante. Y es que es necesario. Y te ayuda para todo. Así que Es- ya está, ese simplemente quería decir que no, pero no busquemos cosas negativas, porque no nos aporta nada positivo. No. Al contrario. Al final, tenemos que intentar, pues, también el foco, ¿no? La atención, priorizarla a cosas que nos puedan ayudar a aumentar nuestro bienestar emocional. Y es verdad que la mente a veces nos puede jugar malas pasadas, ¿no? E irse a esos caminos, pues, más complejos, más del miedo, más de Mm. Mm. experiencias que no nos aportan, que no nos aportan y que nos hacen a veces montarnos películas y predecir futuribles que realmente Ya no, sabes. no sabemos lo que va a ocurrir. Que Raquel, no ¿te es ni gustaría tu compartir realidad alguna siquiera. cosa? No, no, Sí, simplemente eso, estoy totalmente de acuerdo y a ver, estos momentos de los que hablas los hemos tenido todas. No, no ha sido un camino duro, porque no vamos a decir que ha sido un camino de rosas, ha sido un camino duro. Pero bueno, lo importante, que yo creo que también lo hablaremos en próximos encuentros, es haber encontrado, dar gracias, sobre todo dar gracias por estar aquí, dar gracias por cómo lo hemos llevado, por la gente que hemos conocido. Yo doy gracias por haberos conocido a vosotras cada día, porque bueno, ha sido increíble. Es un viaje. Para mí siempre digo que ha sido un viaje, y hay que aprovechar lo positivo, que hemos sacado muchas cosas positivas de esto. Hemos tenido momentos muy duros, muy, muy, muy malos, pero también ha habido cosas muy buenas y muy bonitas y yo prefiero quedarme con esas. Así que, De eso se trata, de quedarse con lo claro positivo, que sí. siempre. bueno, chicas, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Sí. Invitamos a las personas que estén viendo esta charla, esta tertulia, que si quieren compartir con nosotras algún comentario, alguna pregunta, cuestiones de sus propias experiencias, lo que quieran. Y en el siguiente, pues abordaremos otros temas. Incluso ese melón también, ¿no? De cómo comunicar el diagnóstico, pues a las personas de tu entorno, a las personas que más te quieren, a tu familia, a tus hijos, a tus amigas, a tus amigos, en el trabajo. Así que, bueno, ya iremos hablando de diferentes cuestiones y de esas cosas que muchas veces no nos cuentan. Así que aquí lo dejamos. Cuidaros Hasta mucho. Un luego. abrazo. Gracias. Adiós. Ya. Adiós.